El comercio internacional de mercancías ha crecido, debido a la liberación masiva del comercio entre empresas de distintos países tras la Segunda Guerra Mundial y la creación de un número de organizaciones internacionales diseñadas para facilitar este comercio. El desarrollo del comercio internacional se ha visto promovido en el curso de los años por numerosos hitos cruciales, como lo son la Conferencia de Bretton Woods, la Organización Mundial del Comercio, el Tratado de Roma y la creación del euro. Se mencionan algunos factores de estímulo del comercio internacional, como lo son los impulsores de costo, impulsores de competencia, impulsores de mercado y los impulsores de tecnología. Dentro del entorno internacional, a menudo se describe primero por las diferencias culturales, un término que abarca un total de herencia de la gente que vive en un país o área geográfica particular, ya sea su lengua, sus costumbres y tradiciones, su moral, sus creencias y sus relaciones con otros. En la administración de la cadena de suministro, vemos que la forma de negociar en el mercado exterior ha ido evolucionando, llegando a obtener grandes avances como lo son el uso de contenedores, que pueden ser descritos como una caja metálica que se usa en el comercio internacional. Los contenedores han facilitado la manera de transportar los bienes y servicios, ya que anteriormente este proceso era muy lento, el cual incluso podría tardar meses para que llegara a su destino. Era muy difícil de transportar mercancía que tuviera un gran peso, porque eran transportados manualmente. Fue un gran beneficio para el comercio el haber facilitado la transportación y el poder llegar a estabilizar los tiempos en el traslado de los bienes. Se comenzó a implementar la planificación de los requerimientos de materiales. Esta herramienta le permitía a un fabricante determinar qué producir y en qué cantidad. Esto según las estimaciones en base a sus ventas. De aquí se deriva la filosofía del just in time, en la cual se menciona que los bienes se produzcan antes de que sean necesarios para el siguiente paso. Esto ha generado que las empresas no tengan que tener un almacén dentro de ella, sino simplemente adquirir el producto y utilizarlo en el momento que sea necesario. Dentro de la infraestructura internacional, es importante que el gerente de logística internacional comprenda los retos que presentan los diferentes niveles de infraestructura que existen en el extranjero. Para comenzar, conocemos lo que es infraestructura en logística, que se define como todos los elementos dispuestos para facilitar el transporte, la comunicación y los intercambios de negocio. Comenzamos a explicar las infraestructuras que conforman el transporte. Una de ellas es la portuaria, que se constituye por diversos elementos, la mayoría de los cuales están interconectados. Posteriormente tenemos las infraestructuras aeroportuarias. En esta existen menos cuestiones críticas, pero es de igual de importante que las demás infraestructuras de transporte. Continuando con la ferroviaria, dentro de esta podemos encontrar el énfasis multimodal, que consiste en el porte de mercancías en al menos dos modos diferentes de transporte, desde un lugar determinado en que el operador asume la custodia hasta otro lugar en el que se realiza su entrega. La siguiente infraestructura es la de carretera. Esta se encuentra dentro del país y se evalúa de manera distinta al resto de infraestructura de transporte. Dentro de esta, los factores a observar es la calidad de la carretera, el congestionamiento, señalamientos y estructuras de ingeniería civil. En la infraestructura de almacenaje es evidente que el transporte depende de una infraestructura que permita el movimiento de bienes. Otras infraestructuras que suelen tener la misma importancia son la infraestructura de comunicaciones, la infraestructura de servicios públicos y la infraestructura de servicios. Por último, mencionamos que está la infraestructura legal y regulatoria. Esta la integra la infraestructura de cortes que permite que los negocios resuelvan disputas rápidamente y con justicia. En el siguiente tema de métodos de entrada internacional, se menciona que en los factores de la estrategia de entrada existen diferentes factores que influyen en la estrategia de una compañía para entrar en el mercado extranjero. El exportador debe analizar con cuidado los siguientes factores, que son el tamaño de mercado, el crecimiento del mercado, la participación potencial de mercado del exportador, el tipo de producto, la estrategia de mercado de la empresa, la disposición de la empresa para involucrarse, las características del país considerado y el horizonte de tiempo considerado. Dentro de este tema se menciona la exportación indirecta. Dentro de esta se dice que algunas empresas son exportadores indispuestos, en el sentido que prefieren concentrarse en sus mercados locales y consideran difícil las ventajas extranjeras. Bajo esta bandera de exportación indirecta existen varias alternativas que son posibles.
ya sea mediante la sociedad exportadora, la sociedad de administración de exportaciones y el piggybacking. Se menciona también la exportación activa. Una vez que una empresa cae en cuenta de que quieres exportar, las posibilidades que las ventas en el extranjero le pueden brindar y decidir involucrarse en actividades de exportación, se abre un número de alternativas de las cuales son posibles. Aunque difieren, no son el nivel de involucramiento del exportador, sino también en las estrategias que éste persigue. En el siguiente punto está la producción en el extranjero. Una compañía también puede optar por iniciar operaciones en el extranjero en lugar de exportar. La primera alternativa es la fabricación por contrato, también llamado subcontratación, que ocurre cuando una compañía llega a un acuerdo con un productor en el mercado extranjero para que se fabriquen sus bienes, mediante una concesión, que es la cesión de los derechos de propiedad intelectual que posee una compañía a otra por una tarifa. Otra estrategia es el franquiciamiento. Es un concepto muy similar a la concesión, excepto que el franquiciante cede los derechos de un gran número de elementos de propiedad intelectual en un paquete de negocio a un franquiciatario que paga regalías por el uso de este modelo. En el tema de contratos internacionales, para las empresas que tienen actividad comercial internacional, es importante tener una seguridad jurídica que respalde sus operaciones. Cuando un contrato se establece entre dos partes en el mismo país, la ley que rige la ejecución del mismo está claramente determinado por el sistema legal de ese país. Sin embargo, cuando un contrato es entre dos partes en diferentes países, no existe una ley que lo rija, salvo la denominada lex mercatoria, que se caracteriza por ser compleja, ya que incluye una multitud de fuentes legales y de jurisprudencias diferentes. El tipo de contrato de distribución suele darse entre un exportador y un intermediario fuera del país, sea este un agente o un distribuidor. Cualquier tipo de contrato debe cubrir ciertos tipos de puntos, sin importar el país en el que se utiliza, como lo es el idioma en el que se estipulará el contrato, la buena voluntad, las cláusulas de fuerza mayor, el alcance del nombramiento, el territorio, las cuentas corporativas, las condiciones del nombramiento, la elección del derecho aplicable, la elección de la jurisdicción o competencia territorial, establecer las cláusulas de arbitraje, las cláusulas de mediación, la rentabilidad o comisión, la propiedad intelectual y otras cláusulas diversas. Todos los contratos deben contener una cláusula de rescisión. Los elementos específicos de esta cláusula dependen de las razones detrás de dicha rescisión, que pueden ser por causa justa o por conveniencia. En el capítulo de términos comerciales o reglas Incoterms, se habla de las diversas reglas que existen para el comercio internacional. En este se nos menciona que la Cámara de Comercio Internacional se crearon en el año de 1936 un conjunto de términos comerciales que han evolucionado en las 11 normas de términos internacionales del comercio. Estas reglas forman parte de todos los documentos que se usan en una transacción internacional, y dichas reglas las acuerdan usar en una transacción tanto el exportador como el importador. La primera regla, por sus siglas en inglés, es EXW, que significa que el vendedor entrega cuando pone la mercancía a disposición del comprador en el establecimiento del vendedor o en algún otro lugar convenido, es decir, ya sea una fábrica, almacén, etc. La regla FCA significa que el vendedor entrega la mercadería para la exportación al transportista propuesto por el comprador en el lugar acordado. El lugar de entrega elegido influye en las obligaciones de carga y descarga de las partes. En la regla CPT, el vendedor entrega las mercaderías al transportista designado por él, pero además debe pagar los costos del transporte necesario para llevar las mercaderías al destino convenido. En la regla CIP, el vendedor entrega las mercaderías al transportista designado por él, pero además debe pagar los costos del transporte necesario para llevar las mercaderías al destino convenido. El vendedor también debe conseguir un seguro contra el riesgo que soporta el comprador, ya sea de pérdida o daño de las mercaderías durante el transporte. La regla DAT refleja la práctica de que la carga contenedorizada a menudo transita a través de una terminal de contenedores, ya sea en el país de exportación o el importador. La regla DAP permite al exportador proporcionar un gran nivel de servicio al entregar los bienes en la sede del importador o en alguna otra ubicación que elija el importador. En la regla DDP significa que el vendedor entrega las mercaderías al comprador despachadas para la importación y no descargadas de los medios de transporte utilizados en el lugar de destino acordado.
El vendedor debe asumir todos los costos y riesgos ocasionados al llevar las mercaderías hasta aquel lugar, incluyendo los trámites aduaneros y el pago de los trámites. Las reglas utilizadas en el transporte principal por mar son la FAS, que significa que la responsabilidad del vendedor finaliza una vez que la mercadería es colocada al costado del buque en el puerto de embarque convenido. En la regla FOB, la responsabilidad del vendedor termina cuando las mercaderías sobrepasan la borda del buque en el puerto de embarque convenido. El comprador debe soportar todos los costos y riesgos de la pérdida y el daño de las mercaderías desde aquel punto. En la regla CIF, significa que el vendedor entrega la mercadería cuando ésta sobrepasa la borda del buque en el puerto de embarque convenido. El vendedor debe pagar los costos y el flete necesarios para conducir las mercaderías al puerto de destino convenido. En condiciones CIF, el vendedor debe también contratar un seguro y pagar la prima correspondiente, a fin de cubrir los riesgos de pérdida o daño que pueda sufrir la mercadería durante el transporte. Por último, en la regla CFR, el riesgo de pérdida o daño de las mercaderías, así como cualquier coste adicional debido a eventos ocurridos después del momento de la entrega, se transmiten del vendedor al comprador. Este término puede ser utilizado solo para el transporte por mar o por vías navegables inferiores. En el capítulo de condiciones de pago, nos menciona que una de las mayores preocupaciones para una compañía de exportación es asegurarse de que podrá cobrar el pago a sus clientes extranjeros. Existen diversas maneras en que una compañía de exportación pueda asegurarse de que obtendrá un pago en tiempo y forma. Puede ajustar sus condiciones de pago internacionales a las características de sus clientes, los países en los que realiza negocios y su propia tolerancia al riesgo. Una de las características del pago internacional es que los exportadores tienden a preferir medidas conservadoras para el pago de sus cuentas por cobrar extranjeras. Tienden a tomar las siguientes precauciones sobre a quienes les van a vender, como la información crediticia, falta de contacto con personas, la cobranza difícil y costosa, que no es un recurso legal fácil, los costos del litigio más altos y la falta de confianza. En las condiciones de pago alternativas existen métodos de pagos internacionales en transacciones extranjeras y todas implican un nivel de riesgo diferente. En este punto se menciona el anticipo, la cuenta abierta y las cartas de crédito. Además de las cartas de crédito ordinarias que cubren una sola transición, están los tipos adicionales de cartas de crédito, que se han diseñado para manejar casos específicos, como lo son las cartas de crédito contingente, las cartas de crédito transferibles y por último las cartas de crédito back-to-back. Dentro del tema de manejo de los riesgos de transacción, hablamos de todo lo referente al tipo de moneda y lo que influye en sus cambios al momento de las transacciones, y cómo se tienen que adaptar unas monedas a otras al concretar alguna venta en el extranjero. Existen diferentes tipos de riesgos. Uno de ellos es el riesgo de fluctuación cambiaria. Este llega a ser un riesgo especulativo, en el que existe la posibilidad de ganancia o pérdida, dependiendo del sentido en que fluctúe. Nos menciona también que si se realiza la transacción en moneda del exportador, el importador es quien asume el riesgo de la tasa de cambio. Suele surgir también la convertibilidad de la moneda, considerado como un riesgo puro que refleja el grado al que una moneda se puede convertir en otras. Dependiendo de las especificaciones, el importador y el exportador pueden acordar que la moneda de la transacción sea la del país exportador. Sin embargo, pueden acordar también que la moneda de la transacción sea la de un tercer país. El tipo de cambio de dos monedas es el valor de una moneda expresada en unidades de la segunda. En este punto se nos mencionan dos tipos de cotizaciones, la cotización directa y la cotización indirecta. También podemos encontrar distintos tipos de monedas, como lo son las monedas flotantes, las monedas vinculadas y los bloques de moneda flotante. Se nos menciona también que pronosticar siempre es complicado, ya que además de las teorías que se presentan en este capítulo, siempre hay cambios políticos, variaciones económicas impredecibles y la ocasional catástrofe natural. Dentro de este punto existen tres métodos generales para pronosticar los tipos de cambio, que son el pronóstico técnico, el pronóstico fundamental y el pronóstico basado en el mercado. El tema de los documentos comerciales internacionales nos dice que existen algunos requisitos para los documentos comerciales. La mayoría de las transacciones internacionales requieren de numerosos documentos. En el caso de los documentos de exportación, el gobierno de un país puede exigir diversos documentos antes de poder exportar un producto. La motivación principal de estos requisitos es el deseo de mantener datos precisos sobre lo que se exporta desde ese país, como lo es la declaración de exportación del expedidor y la licencia de exportación.
Se otorga un certificado de usuario final, que este certificado lo exige el país exportador, que da fe de que los bienes son comprados para un propósito legítimo. En el caso de que se llegue a exportar un producto, se cobra un impuesto sobre el valor de los bienes que sean exportados, siendo también suelen establecer una cuota de exportación, limitando sobre la cantidad de una mercancía en particular que se pueda exportar legalmente. Algunos de los documentos de importación que son requeridos en dicho proceso son los certificados de origen, certificado de manufactura, certificado de inspección, certificado de análisis, certificado fitosanitario, certificado de certificación, certificado de venta libre, licencia de importación, factura consular y el certificado de seguro. Algunos de los documentos de transporte son los siguientes: el conocimiento de embarque marítimo, conocimiento de embarque uniforme, conocimiento de embarque intermodal, guía aérea, póliza de fletamiento, lista de contenido, carta de instrucción del expedidor, embarques de artículos peligrosos y la lista de embarque. En el tema de transporte marítimo internacional, nos menciona que es el único medio económico que permite transportar grandes volúmenes de mercancías entre puntos distantes geográficamente. Le ofrece mayor movimiento de mercancías, tanto en contenedor completo, carga consolidada, a granel y mercancías sobredimensionadas. El tipo de servicio que nos brindan las embarcaciones marítimas son los cargueros de línea, que estos recorren una ruta regular siguiendo un calendario preestablecido y con puertos de escala determinados. Y los buques de tráfico irregular, estos operan donde quiera y cuando sea que el mercado lo ordene. Existen diferentes tamaños de embarcaciones, como lo son las siguientes: el tonelaje de peso muerto, tonelaje bruto, el tonelaje neto, tonelaje de desplazamiento y el tonelaje de la rosca. En la categoría de tamaño, una de las distinciones más importantes que se hacen en los tamaños de los buques es entre los que pueden viajar a través de las esclusas del Canal de Panamá y de los que no. Existen diferentes tipos de embarcaciones. La diferenciación se debe hacer en base en el tipo de carga que llevan las embarcaciones, como lo son los portacontenedores, que son los buques encargados de transportar carga en contenedores estandarizados. Se utilizan para transportar todo tipo de mercancías por todo el mundo. Los buques de carga redonda fueron creados para recibir carga de autopartes, como automóviles o camiones, o cargas que podrían rodarse dentro de un buque, como vagones de ferrocarril o equipo de excavación. Los buques de combinación están diseñados para llevar todo tipo de cargas distintas en un solo viaje. Los transportistas de productos químicos y crudos son los que transportan productos derivados del petróleo, que transportan buques a granel. Los transportistas de sólido a granel, este buque de carga a granel que se encarga de transportar como el grano, los minerales y químicos secos minerales directamente de sus bodegas. Por último, los transportes de gas, que es otro giro importante de las mercancías a granel, es este tipo de transporte de gas natural, ya sea licuado y gas licuado de petróleo. Estos tipos de transportistas tienen una forma muy distinta, pues los buques tienen varias esferas de gases comprimidos y solo una parte de ellos es visible sobre la cubierta principal. Por último de este tema, nos menciona que por convención internacional, toda embarcación involucrada en el comercio internacional debe estar registrada en un país específico y por lo tanto ondear la bandera del país,